4 o 5 arriendos, a que cada persona vaya a hacer una fila a depositar el arriendo a nuestras cuentas. Un tema de excepción por lo que está pasando, o si en algún momento llega a tener problemas con un arrendatario. Idealmente es poder quedar nosotros súper bien con el propietario, de que él, a pesar de los problemas que puede haber tenido el arrendatario, cumplió igual dentro de la fecha. Eso va a influir mucho, va a hablar muy bien de nuestro trabajo, en tratar que ambas partes cumplan y sean responsables, como el arrendatario como nosotros. Visitar el inmueble. A ver, nosotros dejamos estipulado que cada 3 meses vamos a visitar el inmueble para saber en qué condiciones está. Que eso es súper importante también, que ustedes dejen estipulado si son solamente ustedes los que van a ir a visitar el inmueble o son los propietarios. Porque a veces pasa que los propietarios se encuentran con los arrendatarios, no les gustó la casa como la tienen, no les gustó el departamento, el uso que le están dando, y pueden haber problemas entre ellos. O sea, si son ustedes los que pueden ir a inspeccionar que todo esté en orden, encuentro mucho mejor que sean los corredores. Por lo menos nosotros somos los que vamos, sacamos fotos, pedimos las cuentas de luz, agua, gas, comunes, derecho de aseo. Son las cuentas que normalmente manejamos un archivador y tenemos un registro de que todos ellos vayan pagando en la fecha para no tener problemas en un futuro que nos podrían perjudicar nuestro trabajo y también los ingresos del propietario. O sea, si él tiene, o sea, si las cuentas de luz y agua o de gastos comunes superan en vez de garantía, se podría haber afectado los ingresos del propietario, y no es la idea. O sea, nuestro trabajo siempre va a hablar bien si nosotros respondemos como corresponde y somos los que nos encargamos de inspeccionar que todo vaya bien durante el tiempo de arriendo que tenemos. Gestionar reparación. En el chat me preguntan si se puede hablar un poquito más alto, porque parece que no se escucha muy fuerte. Puede ser a lo mejor el micrófono. Dame un segundo, que a lo mejor el micrófono lo tengo. Dame un segundo. Me voy a pasar por acá. Si puede ser, porque tenía el micrófono como por atrás. A ver. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, parece que se escucha más fuerte. Ya. Y voy a ver si le subo un poco el volumen. Ahí, ¿me escuchan mejor? Ya. Gestionar las reparaciones del inmueble lo antes posible. Nosotros contamos con un grupo de trabajo, con un equipo multidisciplinario, con la idea de, ojalá, darle la solución lo antes posible al arrendatario y al propietario. En una propiedad a veces pasa que nos llaman por se echó a perder el teléfono normalmente. Suele pasar que hay una fuga de agua, desperfecto en el lavaplato, y nos llaman a nosotros para que podamos solucionar ese problema. Lo que yo hago normalmente es llamar al propietario, decirle lo que está pasando en la propiedad, llamar al maestro. Si normalmente nosotros trabajamos con un equipo, damos los datos de las personas con las que trabajamos, y es el propietario el que decide si trabaja con la persona que nosotros le estamos recomendando o él tiene directamente a alguien que lo puede ir a solucionar. ¿Quién es el responsable del pago de las reparaciones? Eso va a depender. Una vez que vaya el eléctrico, gaffiter, el maestro, vaya a solucionar el problema, va a ser él el que nos diga si fue por mal uso o fue fatiga material, y ya de verdad que por el tiempo que tiene la propiedad esto podía detonar y fallar. Entonces es él. La verdad es que la responsabilidad de asumir el pago normalmente lo hago yo cuando el propietario me da el visto bueno y vio la cotización. Él suele pagar el arreglo, y si no es directamente él al maestro, me deposita a mí antes de que le demos curso y de que se haga la reparación. ¿Cuáles son las reparaciones que le corresponden al propietario y al arrendatario? Si es por mal uso, por supuesto que le va a corresponder al arrendatario.
Si es por fatiga, si es porque está ya con los años, iba a fallar en algún momento, por supuesto que le corresponde al propietario. Les doy un ejemplo, si tenemos una propiedad que recién se cambió la ducha y estaba funcionando perfectamente, y la ducha deja de funcionar, eso le corresponde, y nos dice el maestro que fue por mal uso, por supuesto que iba a tener que responder el arrendatario. No siempre queda bien estipulado, a veces nos llaman los arrendatarios cuando son por causa de ello, y algunas veces nos pasó con el tema del calefón. No les funcionaba, no sé, llevaban un mes, 2 meses y falló el calefón. Y muchas veces lo primero que le hago por experiencia, le digo, por favor cambien las pilas, que a lo mejor no es el calefón el que está fallando, sino que son las pilas que ya no funcionan. No, ya probamos, no nos funcionó. Enviamos a un gaffiter, va a verificar, y me ha pasado en más de una oportunidad que son las pilas. Las pilas no funcionaron, las pilas ya estaban viejas y no las subieron, las nuevas no las subieron a instalar y no funcionaba producto de eso. Y la visita al gaffiter hay que pagarle igual. Y eso por supuesto que lo tiene que asumir el arrendatario, no el propietario. Entonces, experiencia hemos tratado y nos ha pasado súper poco la falta de pago, y inspeccionamos más de lo normal. Pedimos normalmente las cuentas, bueno, con esto no podemos ir a inspeccionar, pero pedimos fotos de las propiedades. Descontamos, de verdad que les comento que esta es la forma que yo tengo de trabajar y de administrar las propiedades en Curicó. Descontar el arriendo mensual del arriendo mensual la comisión del corredor. Hay corredores que trabajan y le transfiere el arrendatario al propietario y no pasa por el corredor los ingresos. Nosotros sí. Nosotros descontamos, nosotros nos depositan los arriendos todos los meses los arrendatarios. Y nosotros somos los que sacamos la comisión y le depositamos al propietario. Les damos también, yo hoy en día entrego una cuenta corriente que solamente la tengo para la parte administrativa de la corredera. ¿Por qué? Porque eso me ha ayudado con el tiempo a tener un orden. O sea, ustedes pueden ver que esa cuenta, me pasaba al principio que mi cuenta personal llegaba a un arriendo antes de fecha. Hay gente que, sobre todo los profesores, que les pagan muy anticipado. Si nosotros estipulamos los primeros 5 días del mes, el pago del arrendamiento, y ellos su sueldo se los pagan el 25 o 26 de cada mes, muchos de ellos pagan anticipado, no pagan los primeros 5 días, sino que cuando les pagan su sueldo. Si tienen una cuenta personal y esa cuenta les llega antes y ustedes llegan a malgastar de su cuenta personal, después van a tener que responder. Si tienen una cuenta aparte que solamente para la corredora, los va a ayudar mucho más a que su administración sea como corresponde y no involucrar dineros que no son de ustedes con cuentas personales. Si el arrendatario llega a tener alguna dificultad, lo que les comentaba adelante, con el depósito tratamos de ir, o sea, si nos dice, sabe que no puedo, he trabajado más de la cuenta, no he tenido tiempo, si tienen que ir a la propiedad o al trabajo, nosotros lo hacemos. Tratamos de ir y que él cumpla dentro de la fecha que corresponde, cumpla el pago. Si está en nuestro alcance poder ayudarlo, por supuesto que lo hacemos. El corredor de propiedades puede hacer término del contrato anticipado si el arrendatario no cumple las cláusulas del contrato de arrendamiento. Por supuesto que no. Nosotros somos los primeros que si no se están cumpliendo las cláusulas del contrato, nosotros le podemos decir al propietario que no se están cumpliendo y él puede hacer término del contrato anticipado. Pero por ningún motivo nosotros podemos hacer término del contrato anticipado. Para nada. Tiene que hacerlo el propietario. ¿Qué pasa si el arrendatario no paga el arriendo? Es una pregunta muy, muy recurrente del propietario cuando nos entrega la propiedad en administración. ¿Qué va a pasar si el arrendatario no paga el arriendo? ¿Qué pasa? Lo que nos ha pasado es que nos entreguen propiedades antes del término de contrato. Teníamos un contrato de arriendo por 1 año y resulta que la persona a los 6 meses, 7 meses, 10 meses se va a ir porque o le salió trabajo en otro lugar o realmente quedó sin trabajo y no tiene cómo pagar el arriendo. Sí nos ha pasado que no tienen cómo pagar el arriendo y yo les pido normalmente que entreguen la propiedad lo antes posible, porque como la demanda acá es altísima de propiedades en arriendo, volver a arrendarla es súper fácil. Entonces,
no tiene problemas el arrendatario en sus ingresos, porque si lo hace dentro de la fecha que nosotros lo podemos volver a arrendar, podría tener devolución de su garantía. Y en el caso del propietario, va a recibir igual sus ingresos, no se va a ver afectado. Normalmente si nos entregan dentro del tiempo que nosotros recuperamos el valor del arrendo, le hacemos devolución de la garantía al arrendatario. Siempre y cuando queden las cuentas al día, luz, agua, nos demos cuenta que está todo ok, hacemos devolución de la garantía. Pero llegar a tribunales, llegar a algún juicio, alguna demanda, hasta el momento no nos ha pasado. Pero sí que nos entreguen las propiedades anticipadas al contrato que firmamos, que iba a durar un año. Si no ha pasado, hacemos todo lo posible porque esa propiedad se arrende lo antes posible y no vaya a perder el propietario. La comisión de administración, en este caso no la cobramos, por supuesto, y solamente vamos a hacer el cobro de la comisión inicial cuando volvamos a arrendar la propiedad, que no afectaría nuestros ingresos como corredor. Entregar recibos de pago de factura exenta de IVA o boletas de honorario. Nosotros hace un año que también la corredora pasó a ser una empresa, porque antes yo trabajaba como persona natural y daba boletas de honorario. Hoy en día, tratar sí o sí que ustedes justifiquen sus ingresos, y les va a servir mucho. Que van a poder justificar los ingresos mensuales que tienen y eso los va a ayudar a tener una cuenta corriente, tarjeta, crédito, que es súper relevante si ustedes quieren que la corredora crezca en un futuro. Informarle al propietario cuando el arrendatario haga término del contrato con la anticipación estipulada. Nosotros dejamos alrededor de 60 días de anticipación para hacer término de un contrato. Hay gente que lo hace, hay corredores que lo dejan 30 días, nosotros dejamos normalmente 60. Y dejamos eso estipulado. Me pasó más de alguna vez que me avisaron con anticipación de que se iba a hacer término del contrato y no le avisé al propietario, con el fin de avisarles una vez que yo tuviese el siguiente arrendatario. Fue muy mala idea porque más de una oportunidad me pasó que el propietario tenía otras intenciones con la propiedad. Me acuerdo que un señor me dijo que su intención era venderla cuando se hiciera término del contrato y yo ya tenía la propiedad nuevamente arrendada. Quedé mal con el propietario y quedé mal con el nuevo arrendatario porque la propiedad se puso en venta y no se arrendó. Otra persona también me pasó que se querían ir ellos a vivir a la propiedad. Cuando se hiciera término este contrato, se hacía anticipado mucho mejor para ellos. Y eso fue un grave error y de eso aprendí eso. Y lo otro, que también estipulamos en el contrato, que tiene que haber una carta certificada hacia el propietario del arrendatario. O sea, tienen que enviar una carta donde ellos van a hacer término de contrato y se deja claro que va a haber en 60 días más ellos van a entregar la propiedad cuando se supone que se iba a hacer término del año de arrendamiento. Valor agregado, que es lo que yo les comentaba hace un rato. Buscar soluciones oportunas y rápidas. Tener un equipo de trabajo el cual va a dar las soluciones. Nosotros al principio cuando nos entregan una propiedad en arriendo, no necesariamente en administración, pero sí en arriendo, nosotros tratamos, a veces pasa que las propiedades que nos entregan siempre fue porque tuvieron una mala experiencia. No cuidaron la casa, no pagaron los arriendos, los arrendatarios fueron un desastre, y las propiedades nos las entregan en las mejores condiciones y necesitan reparaciones. Hay gente que quiere entregar las casas así nuevamente en arrendamiento. Nosotros tratamos que no. Tratamos que ese nuevo arriendo, la casa se entregue lo mejor posible. Y si nosotros podemos ayudar con los datos de las personas que podrían lavar la alfombra, un gaffiter, tener un eléctrico, un pintor, idealmente que la casa nosotros la entreguemos en las mejores condiciones para que cuando hagamos término del contrato nos entregue la propiedad nuevamente, idealmente en las mismas condiciones y no se vaya deteriorando con el tiempo mucho más de lo que corresponde la propiedad. Entonces, idealmente que las personas sean capacitadas. Sí nos tocó personas súper irresponsables. Al final nosotros somos el nexo entre el propietario y la persona que va a prestar los servicios. Entonces, que esa persona sea capacitada, que esté certificada también, que no vamos después a lamentar algún problema en un futuro porque no quedó bien hecho el trabajo. Entonces, nosotros preocuparnos de eso, de la persona que estamos recomendando realmente esté certificada, que sea una persona de confianza, que a veces también nos pasa que algunas reparaciones en el tiempo que se pueden hacer, que tiene tiempo el gaffiter, no están los propietarios.
Entonces, las personas que vamos a dejar que entren a las propiedades y no sea de confianza podría ser en un futuro un problema mucho más grande si a esa persona se llega a perder algo en su inmueble. Cobro de comisión inicial al término del contrato anticipado del año, lo que yo les comentaba. Si hay en realidad con la corredora, si hay una persona que se va a ir ante un arrendatario que va a dejar la propiedad antes de que termine el año, no le cobro comisión inicial al propietario, le cobro solamente la comisión inicial al arrendatario. ¿Por qué? Porque esa persona, si sacan la cuenta un propietario, tiene su casa y la deja, él piensa que en un año va a tener un arrendatario seguro y que no ha pasado que más de una propiedad se alarga más de un año y nosotros le entregamos la propiedad anticipada y le volvemos a cobrar comisión, lo más probable es que esa persona no quiera pagarnos nuevamente comisión porque siente que la persona que nosotros filtramos y le entregamos para arrendar su propiedad no fue lo que él esperaba. Entonces, yo siento que dar un mejor servicio es no cobrarle nuevamente la comisión al propietario y solamente al nuevo arrendatario. Y no ha funcionado súper bien así y no hemos perdido de las propiedades en administración, que la verdad es que fue lo que yo quise explotar de la corredora. Quise dedicarme mucho más en el tema inmobiliario a la administración de arrendamiento y han sido las cosas que yo he tratado de manejar para que me funcione mejor y cada vez ir sumando propiedades en la administración y no perdiendo. Honorarios profesionales. El corredor de propiedades cobra entre el 5% y el 15%, dependiendo del valor del arrendamiento. Que si vamos a tener una propiedad que cuesta 1 millón de pesos y vamos a cobrar el 15%, lo más probable es que el dueño no quiera aceptar nuestro servicio porque los honorarios van a ser muy altos. Ahora, negociar la comisión administrativa, por supuesto, sí es. Yo tengo un propietario que tiene más de una propiedad, por supuesto que no le voy a cobrar lo mismo, porque si tiene 3 o 4 que cuestan alrededor de 800.000 pesos y él saca la cuenta que puede pagar un sueldo, la mitad de un sueldo mínimo o hasta un sueldo mínimo, esa persona lo más probable es que quiera desistir de nuestros servicios y no los quiera tomar. Porque va a pensar que la persona le puede pagar a lo mejor ese monto y tenerla trabajando para él y no solamente cobrando la administración, no solamente cobrando los arriendos, y le puede servir para más, sin contemplar que esa persona va a tener que pagar las cotizaciones, va a ser un empleador más, si en algún momento deja de trabajar con él, puede quedar sin los servicios y no maneje el tema inmobiliario como lo hacemos nosotros. Por eso yo manejo mucho. Si hay un propietario que tiene más de un inmueble en arrendamiento, trato con él de manejar el tema del cobro de la administración. No le cobro normalmente lo que cobraría a otra persona y también influye mucho el valor del arrendamiento. Relación con el propietario. Si en algún momento la relación que nosotros tenemos con el propietario es tan fuerte como la que tenemos con el arrendatario. Para mí los dos son nuestros clientes, para mí los dos tenemos que estar siempre conectados. Y la relación con el propietario, por supuesto que tiene que ser muy, muy buena y tratar que ustedes estén siempre conectados con él, porque suele pasar que o tienen más de una propiedad en venta o quieren la propiedad que ustedes tienen en administración, la quieran vender en algún momento y por supuesto la primera persona que van a pensar va a ser en el corredor con el que están trabajando actualmente y no van a buscar otro. La primera persona que van a pensar va a ser en ustedes y eso les va a ayudar a no perder este cliente y a que los pueda recomendar también, porque si él tiene una buena experiencia, por supuesto que los va a recomendar con sus pares, con la gente que él se relaciona y van a poder seguir creciendo en la parte inmobiliaria. Manejo de la administración en tiempos de crisis. Hemos tenido que bajar alrededor de 3 o 4 propiedades el valor del arrendamiento, ya que la demanda, por supuesto, por el tema del coronavirus bajó. No ha llegado mucha gente, por lo menos en nuestra zona, y eso nos ha hecho pensar las propiedades en Curicó estaban muy sobrevaloradas, la demanda era altísima. Y nosotros con este tema del coronavirus bajó un poco el precio del valor del arriendo y tratamos de modificar el reajuste
que a veces se puede hacer mensual o anual, de acuerdo al IPC. Normalmente los reajustes lo hacemos de acuerdo a la variación del IPC, y lo cambiamos, lo modificamos esta vez, fue algo que hicimos nosotros, la verdad es que no sé si otros corredores lo hacen, pero está dentro de lo que pueden hacer. Averiguamos, en vez de que sea de acuerdo al IPC mensual, subir el 5% del valor del arriendo cada 6 meses. De la persona que tuvo que bajar su valor de arriendo va a poder recuperarlo en menos tiempo. Porque normalmente si una persona, aquí bajamos alrededor de 50 a 60 mil pesos el valor del arriendo de la propiedad. Entonces, si puede recuperarlo anticipado, va a ser mucho mejor para él. Y esto no va a haber afectado, o sea, las probabilidades de que esta persona pueda volver a recuperar el valor del arriendo si la propiedad sigue el mismo arrendatario, porque puede existir que en un año cambie el arrendatario, no esté el mismo, y va a poder volver a tener el valor de arriendo que él tenía desde un principio. Más que nada, ustedes saben que muchos de los valores de arriendo de las propiedades son de acuerdo al valor del dividendo. No es mucho más alto el valor del arriendo que el dividendo que tienen que pagar las personas. Y los intereses de los créditos hipotecarios estaban, por lo menos acá, eran bastante altos, y lo que se cobraba era muy mínimo, muy poco del valor del dividendo al valor del arriendo. Y la garantía viene estipulada. En esto sí que hemos tenido más de alguna mala experiencia por personas que creen que pueden hacer uso de la garantía como un mes de arriendo. De verdad que no. Nosotros tratamos de lo posible al principio y explicarles siempre al principio que van a arrendar una propiedad que no pueden hacer uso de un mes de arriendo por el mes de garantía. El mes de garantía siempre se va a devolver una vez que se haga término del contrato de arrendamiento. Nosotros vemos si la propiedad está, eso lo hemos hecho, nosotros vemos si la propiedad está en las mismas condiciones, hacemos devolución de la garantía, pero jamás por un mes de arriendo. Y hay muchas razones. O sea, las cuentas de impaga, si ustedes pueden ir a ver una propiedad y piensan que está todo impecable, y después con el tiempo se dan cuenta que quedaron un montón de defectos, y eso se dieron cuenta con el nuevo arrendatario, por supuesto que les va a afectar a usted y al dueño. El propietario les va a decir, la casa no me la entregaron en las mismas condiciones y ya no hay nada que hacer porque el arrendatario se fue y la garantía ya se perdió. Y a veces las cuentas de luz, agua, son bastante altas y las tiene que asumir el propietario, y por supuesto que él no lo va a querer por nada del mundo. Explicar el desgaste por uso. Esto al principio yo también tenía varias dudas. Existe sí o sí un deterioro por la propiedad. Sí o sí va a pasar que la propiedad se vaya deteriorando con los años. Pero hay un desgaste por uso y un desgaste por mal uso. En una propiedad es posible que la pintura se vea afectada en 2-3 años de arriendo. Es posible que la alfombra también, pero una pared rota o algún daño en la propiedad por el mal uso, por supuesto que tiene que correr parte del arrendatario y no del propietario. Cuando ¿a qué nos referimos con entrega del inmueble en las mismas condiciones? También es una de las cláusulas que nosotros dejamos estipuladas en los contratos normalmente, que la propiedad se tiene que entregar en las mismas condiciones que se arrendó. Pero cuando hay perforaciones en las paredes, nosotros tenemos una cláusula que dice que por cada perforación cobramos una UTM, porque nos pasó en propiedades que un arrendatario quería poner unos tipos de muebles de cocina y hacía perforaciones, resulta que llegaba el siguiente arrendatario y quería poner los muebles de cocina en otro lugar y perforaba otra parte de la cocina, y resulta que después había que entrar a gastar en maestro para poder arreglar, y me acuerdo que una cocina una vez estaba pero repleta de hoyos y hubo que entrar en un gasto extra, porque no todos los arrendatarios quieren lo mismo. Es lo mismo que pasa con el tema de la pintura o con el papel mural. También nos pasó que me acuerdo que una habitación, el respaldo de una cama iba pegado a la muralla, y eso perforaron un papel mural y hubo que cambiar el papel mural entero de la habitación, porque cambiar una parte no pudimos. Era el papel mural, las constructoras, ellos mandan a hacer su papel mural. Entonces, el encontrar el mismo color fue súper difícil, no lo conseguimos, y tuvimos que hacer el cambio del papel mural entero. Y eso salió súper caro. Y a esa persona no le pudimos hacer entrega de su garantía porque nos salió casi a tope la garantía del arrendatario, nos salía casi lo mismo de lo que costó entre el papel mural, el pegamento y la mano de obra.
Entonces, eso, el tema de la pintura, hay gente que nos dice, pero lo que pasa es que la pintura que tiene o el dormitorio, tratamos siempre de entregar las propiedades con colores neutros, pero si no los tiene, hay personas que quieren cambiar el color de diferentes partes de la propiedad y después entregarla. Está en buenas condiciones, pero no es el mismo color. Y el siguiente arrendatario va a querer otra pintura y otro color en alguna parte de la propiedad. Y eso, por supuesto, que se va a ver afectado al propietario en un futuro porque va a tener que dar en el gusto, invertir de su bolsillo. Y no es lo ideal. Estipular en el contrato de arrendamiento cuántos días tenemos para hacer la devolución de la garantía a los ex arrendatarios. Nos entregan los arrendatarios la propiedad y muchos de ellos creen que nos entregan la propiedad y nosotros, o sea, ellos nos entregan la llave y nosotros le tenemos que hacer entrega a la garantía. Por supuesto que no podemos. Muchas de las cuentas llegan desfasadas y muchos de los problemas que hay en una propiedad, si fue por culpa del arrendatario, los vamos a ver con los siguientes arrendatarios también. Si ellos nos entregan una propiedad, no vamos a ver si el calefón lo dejan funcionando impecable, porque no vamos a tener el cilindro de gas en una propiedad. Si fuera en un departamento, puede ser, pero en una propiedad que tiene un cilindro de gas y no el gas por cañería, no vamos a ver si quedaron en condiciones. No sabemos si hay filtraciones que correspondieron al mal uso. Entonces, es súper importante que la garantía quede bien estipulada. Nosotros dejamos 30 días para la devolución de la garantía. En 30 días nosotros encontramos que es una fecha prudente para que ellos tengan la devolución. Van a haber llegado las cuentas de luz y agua, las cuentas del gas, los gastos comunes que normalmente también llegan desfasados, y ahí hacer devolución de esa garantía. La administración financiera del propietario. Cuando nosotros tomamos su propiedad en administración, nosotros podemos ayudar a organizar al propietario. O sea, él con esta, son una o más de una, tienen que pensar que muchas veces una persona tiene una propiedad pensando en su futuro, y esa propiedad, por supuesto, que la van a invertir o con esa propiedad ellos se van a proyectar. Entonces, nosotros en realidad somos los que nos encargamos de que su administración financiera esté en las fechas que corresponden y ellos puedan su dinero destinarlo a lo que ellos quieran con la seguridad y el tiempo que nosotros les comentamos que van a tener el dinero en sus cuentas. O sea, ellos saben que si llegan a pagar un arriendo fuera de la fecha, ellos van a recibir un interés, el cual van a tener que asumir como costo los arrendatarios. El pago del arrendamiento al propietario siempre estará en la misma fecha, lo que los va a ayudar a que sus ingresos se puedan planificar con ello. O sea, si hay una persona que sabe que todos los meses lleva 3 años arrendando su propiedad y nunca ha tenido ningún problema, a esa persona le vamos a dar la posibilidad de que se pueda organizar si es que quiere comprar una futura propiedad y saber que tiene sus ingresos por tal propiedad todos los meses en la misma fecha y ha sido súper responsable. En el tema de la administración financiera del corredor, los ingresos fijos mensuales que sirven. O sea, sí o sí, nosotros cuando administramos una propiedad y logramos tener 4, 5, 10 propiedades, esos ingresos a nosotros nos ayudan para poder, a diferencia del arriendo, o sea, hay meses que en el corretaje suele ser más lento, hay menos demanda de arriendo, hay menos demanda de venta, y nosotros con la parte administrativa nos podemos organizar. O sea, es un ingreso, no es un ingreso variable, siempre va a ir en aumento, es muy poco probable que en descenso. Y van a poder gastar en publicidad, letrero, arriendo una oficina si fuese necesario, la movilización, el sueldo fijo como corredores, ustedes mismos. Hoy en día nosotros somos 2 personas en la corredora y solamente con la administración nosotros tenemos nuestro sueldo fijo. Y todo lo que hagamos en arriendo y en ventas es extra. No contamos con ellos para poder trabajar ni organizarnos en nuestras cuentas mensuales. Yo les hice un gráfico acá para que ustedes vean más o menos lo que podrían llegar a ganar solamente en administración. Piensen que por cada propiedad que ustedes tengan en administración, lo más probable es que le hayan pagado la comisión inicial, entonces todo es extra. Todo lo que sea administración. Si ustedes logran tener, empezando en enero, con 4 propiedades en administración, promedio, yo más o menos hice un promedio de 25.000 pesos por propiedad. Es normalmente lo que deberían recibir, se hacen un promedio más o menos, eso es lo que pagan la administración por propiedad o lo que tenemos nosotros. Si fueran 4 propiedades que ustedes reciben 25.000 pesos por cada una, tienen 100.000 pesos, solamente en la parte administrativa. Si a los 4 meses siguientes
mayo ustedes logran captar y tener 9 propiedades en administración, van a ganar 225.000 pesos. Si eso sigue subiendo y en septiembre logran tener 15 propiedades en administración, mensualmente van a ganar 375.000 pesos. Eso, si ustedes lo llevan anual hasta diciembre, con esa cantidad de propiedades que ustedes fueron sumando, los primeros 4 meses ganaron 400.000 pesos, los siguientes 4 meses ganaron 225.000 pesos, y en septiembre lograron llegar a 375.000 pesos, van a terminar ganando en el año solo por administración, si lograran tener 15 propiedades en administración, 2.800.000, solamente pensando en la parte de administración, sin pensar en la comisión inicial que ganaron por esas propiedades, en arrendarla, y sin contar con las ventas, lo más probable es que puedan conseguir en este tiempo que trabajen. A ver, aquí Paula preguntó, ¿el contrato de arriendo bien formulado ayuda a que sea más fácil el cobro de reparaciones? Es decir, que quede bien claro en las cláusulas. Esperamos un segundo que te escucho súper bajo, le voy a subir un poquito el volumen a mi... Ahora sí. Dime, repítemela por favor. Paula pregunta, está con signo de pregunta esto, así que ¿el contrato de arriendo bien formulado ayuda a que sea más fácil el cobro de reparaciones? Es decir, que quede desde bien claro en las cláusulas. Claro, lo que pasa es que las cláusulas del contrato se deja estipulado que el inmueble se entrega en las mejores condiciones y en caso de, bueno, ellos firman al inicio que la propiedad del inmueble se está entregando en buenas condiciones y si llega a haber algún detalle, inicialmente ellos lo van a hacer saber y nos van a decir, ¿sabe qué? Usted me dijo que la casa estaba en buenas condiciones y resulta que tenemos una filtración. Por supuesto que se va a reparar inmediatamente. Ya. Paula pregunta, ¿la entrega anticipada tiene alguna multa en dinero o solo basta con especificar cuántos meses debe avisar? ¿Cómo? Repítemela, por favor. ¿La entrega anticipada tiene alguna multa en dinero o solo basta con especificar cuántos meses debe avisar? No, nosotros no hacemos cobro. No. La verdad es que dejamos los 60 días de anticipación para buscar, y si hay anticipado al año, nosotros, siempre y cuando podamos arrendar nuevamente la propiedad, no hay ninguna multa y tratamos de que no vaya a perder el arrendatario y tampoco el propietario. O sea, lo que nos preocupamos normalmente es que la propiedad se haga pago, se haga el pago en las fechas acordadas para el propietario. No le cobramos multa por entregar una propiedad anticipada, para nada. Súper, muchas gracias. Aquí Manuel pregunta, hola, ¿qué tal? Consulta, ¿cuánto es la comisión mensual del corredor por cada arriendo? Eso me imagino que es un porcentaje. Igual tú lo explicaste, pero si lo puedes contar de nuevo. Sí, por supuesto. Normalmente nosotros cobramos alrededor del 5 o el 15% del valor del arriendo. Yo el gráfico que les hice, que eran 25.000 pesos, es el promedio que nosotros cobramos acá. O sea, yo trato siempre como hacer una base para poder cobrar la administración. O sea, una propiedad o sea, hay propiedades que cuestan 600.000 pesos, 1.000.000 el arriendo, y yo les cobro solamente el 5%. No cobro más que eso, y por supuesto que va a variar, es mucho más. Propiedades que nos pagan 50, 60.000 pesos por la administración. Súper variable, va a depender de ustedes la comisión que quieran cobrar, dependiendo del porcentaje que es como común. O sea, entre los corredores cobramos entre el 5 y el 15%. Si hay alguien que quiere cobrar el 20%, por supuesto que lo puede hacer. Y si hay alguien que quiera cobrar menos del 5%, también lo puede hacer. Gabriela pregunta, quisiera saber si la administración de las propiedades las llevas con algún software de administración que registre los pagos, las fechas, las garantías dejadas. No, yo trabajo con una planilla y donde manejo todas las propiedades con las fechas de pago. Como les explicaba adelante, tengo una cuenta solamente para la parte administrativa, entonces tengo todas las fechas ahí, no tengo mucho movimiento más allá de las propiedades que tengo en administración, entonces eso me ayuda a llevar un orden, porque tengo las fechas, jamás se van a borrar de la cuenta del banco, y un Excel donde llevo todos los meses, y por supuesto todos los meses va variando de la cantidad de propiedades que voy tomando en administración.
Paula pregunta, ¿orientan a los propietarios, sobre todo a los inversionistas, los beneficios y deberes tributarios por inmueble y pago de esto o lo derivan o sugieren que lo vea un contador? Pero me estás hablando de los arriendos, o sea, los arriendos amoblados. No especifica, me imagino que se refiere en general a los arriendos. Paula, si, es Paula Quiroga, si quieres nos puedes reformular la pregunta, si puedes ponerla Claro. para que se la pueda hacer ir. Romina pregunta, hola, consulta en esta época de pandemia, si los arriendos bajan por un periodo, ¿sigues cobrando la comisión normal o de acuerdo al precio de arriendo que se está devengando? Claro, normalmente nosotros cobramos entre el 5 al 15% dependiendo del valor del arriendo, y si el arriendo baja, por supuesto que nuestra comisión inicial tiene que bajar. Ya. Cristian pregunta si existe alguna plataforma o programa online para organizar o administrar propiedades. La verdad es que no lo sé, yo no la tengo, no lo sé, habría que buscar, puede ser que exista alguna. ¿Qué pasa? Eugenia pregunta, ¿qué pasa cuando el arrendatario debe 4 meses y no se quiere ir? ¿Qué acciones puede tomar el corredor? O sea, las acciones las puede tomar el propietario, pero bueno, yo les explicaba que no es mi caso. A lo más nos ha pasado que una persona no tiene para pagar el mes de arriendo y nosotros hacemos lo posible porque esa persona entregue la propiedad, se vaya y él pueda recuperar su mes de garantía y nosotros, por supuesto, seguir con la administración y con el arriendo de esa propiedad y que no termine afectándose los ingresos del propietario. Pero no nos ha pasado por el momento alguien que esté 3, 4 meses sin pagar y afecte los ingresos del propietario, para nada. No hemos tenido que jamás llegar a un juicio. Aquí hay otra pregunta de Andrea. Consulta, si el arrendatario lleva 3 años o más en la propiedad, la reparación de techumbre, ¿a quién le corresponde? ¿Propietario o arrendatario? No, por supuesto que el tema de la techumbre siempre le debería corresponder al propietario, porque no debería afectar para nada al arrendatario, sí o sí al propietario. Aquí preguntaron nuevamente el software, eso ahí indicaste que no lo usa. Esto me imagino que no sé si lo preguntó Bio Urbanis, Richard, para un término anticipado un finiquito de término de contrato. Me imagino, no sé si es un aporte o una consulta, pero te lo dejo igual. Tú cuando haces un término anticipado, ¿haces un finiquito de término de contrato? ¿Tienes algún procedimiento? Claro, la carta certificada. Y con el contrato de arrendamiento la notaría se deja estipulado o entre las partes, si llega a un acuerdo, se deja firmado que el contrato se hace término. Idealmente eso lo hacemos en las oficinas cuando hay alguna personalidad jurídica que hace uso de esta dirección y nos sirve mucho porque en Servicio de Impuesto Interno nos cuestiona la nueva empresa que va a estar en esa propiedad, nos cuestiona dice, no, tal empresa está, no, mire, aquí aparece que contractual las dos partes decidieron poner término al contrato de arrendamiento. Mira, Andrés Ibacachi pregunta, ¿hay contratos en donde se indica que la garantía no se devuelve al arrendatario en caso de que se retiren antes del año? ¿Es legal? Sí, hay muchas personas que dejan estipulado así la garantía, que se hacen término del contrato anticipado, por supuesto que no van a tener derecho de devolución de la garantía. Acá tiene que ver es un aporte que indican que puedes usar una planilla Excel si tienes pocas propiedades o un software para muchas. Para que tú le puedas, porque no todas las personas están desde el principio. Tú en un inicio cuando te presentaste contaste cuántas propiedades tienen administración. Entonces para que le puedas explicar a las personas cuánto es el volumen que puedes manejar tú. O sea, yo con los 6 años que llevo tengo 55 propiedades en administración. Y esa, claro, con 55 propiedades a lo mejor debería pensar en un software, pero yo me manejo con una planilla Excel donde tengo todo súper ordenado y detallado para llevar un orden. Y la verdad es que yo encuentro que a mí el tener solamente la cuenta donde depositen las propiedades que yo administro me ha ayudado mucho a llevar un orden. Ya. Aquí otra persona pregunta, Satoshi. Pregunta, ¿hay mucha reticencia por parte de los arrendadores en el hecho de que sea el corredor quien recaude los pagos de arriendo? En el caso de la garantía, ¿quién guarda, lo uso, este dinero? Uh-huh.
Ya, nosotros, la verdad es que por un tema de seguridad y quién pueda responder y no sé, nosotros los intermediarios que si el propietario en algún momento no quiere hacer entrega de la garantía porque encuentra que su propiedad no quedó en las mejores condiciones, nosotros no nos quedamos con la garantía de las propiedades, ninguna. La garantía se la entregamos al propietario. Es él quien se queda con la garantía del arriendo. Y es él el que después decide cuál es el monto que va a devolver según los arreglos que se hicieron en la propiedad o las cuentas que se pagaron. A ver, Manu pregunta, ¿qué pasa si un arrendatario me informa que quiere hacer el uso del mes de garantía para vivir? Porque no está en condiciones de seguir pagando. No, yo no dejo que se quede el arrendatario. Solamente les pido que se vayan, porque normalmente es por eso que se quieren quedar o quieren hacer uso de la garantía, porque no tienen cómo pagar el mes de arriendo. Entonces yo les pido que se vayan, no van a perder la garantía si la casa está en las mismas condiciones que se arrendó y las cuentas están al día, y nosotros tenemos la posibilidad de volver a arrendarla. No pierde el arrendatario, no pierde el propietario. Es la manera que trabajamos más, que encontramos que es más justa de trabajar para no llegar a tener conflictos con el arrendatario, que a veces suele pasar que el arrendatario quiere ser un poco más vivo o el propietario dice, no, hizo el término de contrato anticipado, entonces garantía no va a haber devolución. Si nosotros le damos la posibilidad de arrendar lo antes posible su propiedad, eso, y somos nosotros los que vamos a recibir nuevamente el mes de arriendo y el mes de garantía, le aconsejamos al propietario. Es una forma de que el arrendatario entregue la propiedad, no la entregue en malas condiciones y no termine esta relación en mala y nos cause conflictos que son innecesarios. Al final el arrendatario cuando va a entregar una propiedad es porque no tiene cómo pagar y es 1000 veces mucho mejor, yo se lo doy a entender, es mucho mejor que la persona deje la propiedad y nosotros la podamos volver a arrendar a que la persona se quede en la propiedad y no pague. O sea, tratamos de siempre llegar a eso. Si no tienen cómo pagar, entreguen la propiedad entonces. Súper. Michel pregunta, hola, pregunta, ¿qué opinión tiene del seguro de arrendamiento que ofrecen algunas instituciones como Banco de Chile? Y si ustedes lo usan. No, yo no uso ninguna propiedad con seguro de arriendo. Ninguna. Y experiencia no he tenido ninguna con seguro. Y los propietarios, la verdad es que de los que nosotros vemos, de las propiedades que vemos, ninguno me ha hablado incluso de un seguro. Igual, bueno, la verdad es que nosotros tratamos de filtrar y pedimos mucha información cuando vamos a arrendar una propiedad. Pero sí pasa que el seguro les pide pero un sinfín de documentación para que la persona pueda arrendar la propiedad y eso también dificulta que vaya a arrendarla y la filtración es mucho más fuerte y claro, eso a ellos les va a generar un tiempo que a lo mejor van a tener la propiedad sin arriendo y eso no es lo que quieren lograr. Ellos quieren idealmente, la mayor parte de la gente es tener la propiedad en arriendo y poder ofrecerla lo antes posible y concretar un arriendo. Solange pregunta, hola, gracias, excelente charla, consulta. Así como uno capta propiedades para la venta, ¿cómo se pueden captar propiedades para arriendo? La verdad es que... Dale no. La verdad es que las propiedades en arriendo que nosotros hemos captado en algún momento es porque hay muchas personas que, al igual que las ventas, publican sus propiedades en arriendo ellos, y somos nosotros los que a veces tenemos clientes o a veces nosotros les ofrecemos y le informamos cuál es mucha gente no sabe el trabajo del corredor de propiedad de la administración. Piensan que nosotros nos encargamos solamente de que el pago inicial sea en la fecha acordada y solamente eso. Y no saben que hay un montón de cosas que le ayuda demasiado al tener un corredor de por medio. Yo no sé si la gente tomará el tema de un corredor con mayor responsabilidad, lo asustarán las cláusulas que hay en el contrato, pero suelen tener un poquito más de respeto al momento de querer ser, entre comillas, sinvergüenza y no pagar el arriendo. O sea, nos pasa que normalmente los arrendatarios pagan y eso es lo que nosotros le demostramos con las propiedades que tenemos en administración. Y nosotros hemos captado pocas propiedades en administración, en arriendo. La verdad es que el boca a boca nos ha servido muchísimo. Súper. Cristian pregunta, para un término anticipado a un contrato a plazo fijo por un año.
¿Cómo se ejecuta el pago de los meses posteriores? ¿Se cobrarían? Si es anticipado, no. No. No, nosotros no cobramos y normalmente arrendamos las propiedades súper rápido. Si nosotros cuando nos entregan una propiedad acá, tenemos alrededor de 2 o 3 días la propiedad publicada en arriendo y la arrendamos súper rápido. Entonces, para nosotros se hace un contrato anticipado, lo único que tratamos de darle al dueño, al propietario, es una solución rápida y hacer lo posible porque su propiedad se arriende lo antes posible. Pero no hay un cobro adicional o no hacemos que el arrendatario que se va tenga que pagar el arrendamiento sin estar en la propiedad. Y a veces suele pasar que tampoco lo vamos a conseguir, tendríamos que llegar a una demanda y eso va a ser más engorroso y va a demorar mucho más tiempo de lo que... Yo creo que nadie quiere llegar a una demanda y tendría que ser demasiado para llegar a ella. Y por lo menos a nosotros no nos ha tocado todavía. Siempre que nos van a entregar una propiedad, hemos podido arrendarla lo más rápido posible. Mira, un segundo. Alex pregunta, ¿el pago de contribuciones lo administra el corredor de propiedades o el arrendatario? Eso es lo que me gusta, su pregunta. Las contribuciones normalmente las paga el propietario y no nos hacemos responsables nosotros. Richard hace un alcance, un aporte, dice, la mayoría de los propietarios no quiere devolver la garantía. Igual podría opinar al respecto. ¿Cómo te ha ido con la devolución de garantía? Sí, lo que pasa es que el propietario de por sí quiere que idealmente su inmueble lo entreguen, pero mucho mejor de lo que él lo entregó. Ojalá no haya pasado nada y quieren cualquier detalle modificarlo y hacer uso de esa garantía. Pero nosotros cuando le hacemos saber que su propiedad va a estar súper rápido arrendada y tratamos de nosotros buscar las soluciones con maestro, porque sí me ha pasado que hay arrendatarios que quieren ganar con la garantía, no quieren devolverla. Cuando nosotros le damos la posibilidad que el nuevo arrendatario va a tener que hacer pago de la garantía y el mes de arriendo, la verdad es que es poco común que pase eso. Tiene que ser una persona que sabe que su propiedad no la va a volver a arrendar rápidamente y por no hacer devolución, porque lo más probable es que a lo mejor la gastó o no quiera devolver la garantía, empiece a tratar de buscar los problemas en las propiedades, las reparaciones que a veces no tienen nada que ver con el arrendatario. Pero por experiencia, el tener un arrendatario súper rápido nos ha favorecido en que las garantías se devuelven. Se devuelven y en gran parte, la mayor parte de los arriendos que yo tengo, devolvemos más del 50% de la garantía. Son súper, y a veces dejamos como un porcentaje y hacemos la devolución anticipada. Pero siempre dejamos como un porcentaje de lo que podría llegar de gastos de luz, agua, vemos las cuentas de los últimos 6 meses y sacamos un promedio y hacemos devolución de la garantía. Pero no, yo trato de que sí o sí pase. Si ustedes tienen que pensar que al momento que les toque en algún momento arrendar una propiedad y el administrador, tienen que pensar que sí o sí ustedes tienen 2 clientes. El arrendatario y el propietario son clientes, los dos. O sea, ustedes tienen que tratar de buscar soluciones para los dos y que sea lo más transparente posible. Satoshi pregunta, en el caso de arrendar y administrar una propiedad, ¿crean un contrato aparte de administración o incluyen en el contrato de arriendo el detalle de los servicios de administración? Sí, con el mandato de administración. Eso va incorporado en el contrato. Yo también incorporo en el contrato de arrendamiento la comisión inicial, que las pagan ambas partes. También lo dejo estipulado porque eso también le sirve a ustedes. O sea, dejo las dos cosas, el mandato de administración y el cobro de la comisión inicial en el contrato de arrendamiento. Súper. A ver, ¿qué pasa si yo pago esto lo pregunta Eugenia, ¿no? ¿Qué pasa si yo pago el corredor solo por buscar al arrendatario y el arrendatario paga directo al dueño? ¿Cuánto es el porcentaje que debe cobrar el corredor por este servicio sin administración? No, normalmente yo les cobro a los dos el 50% del valor del arriendo y la verdad es que ahí queda nuestra relación. Lo que sí le dejo súper claro al propietario que en un futuro no voy a estar de intermediario. No voy a ser yo la que si llega a tener algún problema con el arrendatario en las fechas de pago o si hay alguna dificultad con la propiedad, no voy a ser yo la intermediaria. Manu pregunta, ¿qué pasa si llega a fin de mes
y no paga y me informa que se irá dentro de un mes. Y esta persona ya lleva muchos años y está al día en todo. Ay, no entendí mucho aquí el... Sí, yo lo entendí. Mira, lo que ella quiere decir que hay una persona que está en un inmueble y lleva, no sé, por poner un ejemplo, 4 años, 5 años, y resulta que el último mes le avisa que se va a fin de mes. O sea, idealmente si va a avisar que se va en un mes, tiene que hacer el pago del arriendo igual y no está avisando que se va el próximo mes, no está dando 30 días. O sea, la posibilidad es que si esa persona no se llega a arrendar la propiedad dentro de los 30 días, va a perder la garantía de su arriendo. Si no se llega a arrendar, si se llega a arrendar, por supuesto que se le va a devolver la garantía. Ya, mira, acá hay una pregunta que indica lo siguiente. En estos tiempos de cuarentena, si un arrendatario deja la propiedad por no poder pagar el canon de arriendo, ¿cómo lo hago para poder mostrar la propiedad a nuevos interesados si no hay permisos para salir? Se refiere al salvoconducto. Sí, es súper difícil. Bueno, la verdad es que nosotros estamos acá recién en cuarentena y no nos ha pasado. Todas las propiedades que tenemos en administración están arrendadas y no nos ha pasado que nos entreguen ahora. Pero claro, es súper complicado y la verdad es que hay que tratar de concretar algún negocio o concretar algún arriendo con la foto y explicarle la situación también al arrendatario, que es poco probable que podamos visitar la casa, que lo más probable es que podamos coordinar con él para hacer la entrega de las llaves y por supuesto que va a valer nuestra palabra que las fotos que él vio son realmente las que, o sea, la propiedad realmente se va a encontrar en las mismas condiciones que él vio la foto. Ya. Yo aprovecho acá igual comentarle a todas las personas que están participando que nosotros tenemos planteado, yo creo que esta semana le vamos a avisar, una charla que va a ser específicamente, va a estar dictada por un prevencionista de riesgos que va a ser para abordar el tema de las visitas específicamente en temas de cuarentena. O sea, el tema del protocolo que hay que tener respecto al COVID en tiempo de cuarentena para hacer visita o cuando se tiene cliente. Así que le vamos a estar informando de eso. Pregunta de Nitna. ¿Siempre pides codeudor solidario y que se gane como mínimo 3 veces la renta? Es relativo. Es relativo porque a veces hay personas que ganan más de 3 veces el valor del arriendo y no necesitamos un codeudor solidario. También lo que nos fijamos más que nada es tratar de ver la antigüedad laboral que tiene esta persona. Eso, en sus ingresos más que un codeudor solidario. A ver, acá indica esto, dice, si se puede mantener o retener la garantía en aquellos casos en que el contrato suscrito... Uy, se me movió la pantalla, no sé. ¿Se puede retener la garantía en aquellos casos en que el contrato suscrito cuente con la cláusula diplomática? No sé a qué se refiere. Lo que pasa es que eso tiene que ver con cierto tipo de arrendamiento. Si no te han tocado, probar arrendamiento. De ahí vamos, parece que hay una persona por aquí que después la vamos a invitar a que comente. Ya, a ver, ¿por qué no tiene coma ni nada de esto? Entonces estoy tratando de entenderlo. ¿Por qué si las contribuciones las paga el arrendador, porque se le pide al arrendatario que pague el derecho de aseo municipal, si eso también es obligación del arrendador tener al día? No, lo que pasa es que el derecho a aseo, o sea, yo considero que no es lo mismo que las contribuciones. O sea, el derecho a aseo está retirando la basura de la que esa persona está arrendando. O sea, es como el pago de los gastos comunes. O sea, no debería pagar el propietario, lo tiene que pagar el arrendatario si él está haciendo uso de la propiedad del inmueble. Ya, veamos que nos queda poquito. Un segundo. Bueno, aquí consultan. En el caso de arriendo de un local comercial, que generalmente los arriendos son mínimos de 1 año, el contrato a plazo fijo, ¿cómo podemos abordar el cumplimiento de los pagos que faltan? No, la verdad es que en el tema de locales comerciales es poco probable que se haga el término anticipado. Es poco probable. Las personas y también los locales comerciales son súper... Aquí por lo menos en Curicó son súper escasos. Entonces nos pasa que las personas que se arriesgan a tener un local comercial llegan a término y
el contrato no termina siendo por un año, sino que por mucho más tiempo. César pregunta: hola, buenas tardes, excelente charla. Consulta, ¿puedes explicar más sobre el codeudor solidario? No está dentro de nuestras charlas. Nosotros estamos hablando de la parte de administración, no del codeudor solidario. Eso sería, acá hay un aporte de Jorge que indica que las contribuciones son impuesto territorial y aseo es un servicio. Lo primero está de cargo del dueño, lo segundo del usuario. Exacto. Creo que todas las preguntas. Acá hay otra. Mira. ¿Va estipulado en el contrato las personas en total que vivirán en la propiedad con nombre? Lo preguntó Richard de Urbanism. Sí, a veces lo hacemos con los extranjeros. Con los chilenos es poco probable, porque vive la gente que realmente tenía, pero sí nos pasó en algún momento que los colombianos, los venezolanos, al principio eran 2 o 3 personas y terminaban viviendo 6. Estipulamos más que nada con los extranjeros que es más probable que quieran recibir a gente que viene recién llegando al país, la reciban en la propiedad. Es poco común entre los chilenos. Ya. Aquí, a ver si no te preguntan más. Damos uno. Carolina, te pido un favor, ¿me puedes repetir la pregunta una vez más, por favor? Sí. Aquí Andrés pregunta si los derechos de aseo no los paga el arrendatario una vez que abandone la propiedad. Tú como corredora, ¿descuentas de la garantía y pagas los gastos? Sí. Al momento de hacer devolución de la garantía, si hay algo que yo no cobré, lo asumo yo. Lo asumimos nosotros como en la corredora, asumimos los costos. Pero, no sé, si llegó algún desfase de luz y no lo contemplamos nosotros, normalmente nos hacemos nosotros responsables de ese pago. Pero nosotros, una vez que hacemos término del contrato, tratamos de verificar que todas las cuentas que deberían llegar desfasadas estén al día, y si nos damos cuenta que hay derechos a aseos que nunca se pagaron, lo revisamos, y hoy en día tenemos la posibilidad de verlos por internet y en la página de la municipalidad y pagarlos también a la vez por ahí, entonces es mucho más fácil. Ya. Aquí Raúl nos aportó: el fiador deudor solidario es un deudor indirecto que garantiza con su patrimonio el pago de la arriendo. Es decir, se obliga al pago de la deuda en los mismos términos que el dueño. Lo aproveché de decir porque tengo el chat solamente dirigido a mí, entonces no todos pueden ver lo que escriben las otras personas. Ya, una persona pregunta, Carolina, no sé si te ha tocado trabajar con arriendo de temporada. Entonces está preguntando cómo se cobran los arriendos de temporada. No, lo que pasa es que Curicó no es como Viña, que pagan a lo mejor arriendos por día. No, acá normalmente los arriendos son anuales. La mayor parte, incluyendo las empresas que llegan a trabajar, los arriendos son mínimos por 6 meses o un año. Ya. Y ya, si el pago de aseo no está estipulado en el contrato y no había... Si el pago de aseo no está estipulado en el contrato y no había conocimiento por ambas partes de su existencia, ¿tiene el administrador la facultad de cobrarlos como gasto común? No, tiene que quedar estipulado que el derecho de aseo está como gasto del arrendatario y no del propietario. Si eso no quedó estipulado en el contrato, después no le puede decir que le corresponde hacer el pago. Eso tiene que quedar estipulado en el contrato. O sea, al final yo voy a reclamar como arrendatario lo que firmé. O sea, me dejaron algunas cláusulas y estipularon en el contrato lo que me corresponde. No puede ser que después de que ya llevamos un tiempo, asuma la responsabilidad de algo que no se estipuló y no se dejó acordado. Ya. Jorge pregunta si tendrá alguna planilla que especifique responsabilidades del arrendatario, del arrendador y del corredor. No, pero lo dejo estipulado en el contrato. Lo que es responsabilidad del arrendatario, del corredor y del propietario. Raúl pregunta cómo lo haces con las comisiones de arriendos tipo Airbnb and Booking.
No, no trabajo con eso. Y Satoshi pregunta, ¿cómo manejas con el arrendador el tema de los arrendatarios que tienen 1 o más meses sin pagar el arriendo? No, no hemos tenido esa experiencia. La verdad es que los arriendos normalmente que se atrasan las personas hacemos lo posible porque desalojen la propiedad y no tienen ningún problema con el arrendatario ni el propietario. O sea, tratamos de convencer al arrendatario siempre que lo mejor para él, para evitar una demanda, que entregue la propiedad y pueda en algún momento recuperar por último la garantía y no perder garantía y más encima una demanda. Ya. Vamos a dejar hasta acá las preguntas. Se intentaron responder la mayoría, pero ya estamos llegando al tiempo de... a ver, acá tengo... No, es que Mirna, disculpa, no sé si es una pregunta o una acotación. Necesito que les pongan signo de interrogación, por favor. Bueno, te lo comento, a ver si tú puedes comentar algo al respecto. Sí, por supuesto. ¿Sí? Siempre pides documentar con cheque. Ah, hay una acotación. Dice que ella siempre pide documentar todo con cheque. Sí, la verdad es que el cheque hoy en día, yo creo que el peso que tiene no es como antes. Y yo el cheque no lo utilizo incluso. Prefiero una letra firmada que un cheque. Porque la verdad es que no le encuentro mucho peso hoy en un cheque. Ya, ahora sí. Bueno, hubo varios comentarios que eran como acotaciones, pero la verdad que traté de hacer las preguntas. ¿Ya? Así que vamos a hacer el cierre de la charla. Les quiero agradecer a todas las personas que participaron el día de hoy. Espero que hayan podido conocer un poquito más de lo que corresponde a la administración de propiedades. Y